A ver, ¿cómo puede ser que un imperio que cayó hace más de 1500 años siga a día de hoy definiendo lo que es un país entero? Es que es increíble. Desde el idioma que hablamos, las leyes que tenemos, hasta las carreteras por las que vamos. La huella de Roma en España es que está por todas partes. Vamos a ver cómo fue exactamente esta transformación tan brutal. Para empezar, vamos a fijarnos en lo más evidente, ¿no? En esas pruebas físicas y culturales que todavía hoy nos gritan Roma desde casi cualquier rincón de la península ibérica. Esta es la gran pregunta, el meollo de todo. Y para responderla, vamos a hacer algo curioso. Primero vamos a mirar el resultado final, el legado que nos rodea, y luego ya viajaremos al pasado para entender cómo se fue forjando todo. Lo primero y más básico de todo, el idioma. Es que las lenguas romances que se hablan en la península no son otra cosa que la evolución directa de ese latín de la calle que trajeron los legionarios, los comerciantes. Poco a poco se fue convirtiendo en el idioma del poder y de la cultura, y claro, fue desplazando a las lenguas que se hablaban aquí. Pero es que el legado va mucho más allá de las palabras, ¿eh? Pensemos en el derecho. Los principios romanos de propiedad, de contratos, de ciudadanía, crearon un sistema legal tan sólido y lógico que, aunque parezca mentira, sigue siendo la base de nuestros códigos y leyes actuales. ¿Y qué decir de las obras públicas? Ojo, que no eran solo construcciones para que quedaran bonitas, eran las arterias del imperio. Por esas calzadas se movían ejércitos y mercancías a una velocidad nunca vista, y los acueductos, permitían que crecieran ciudades que se convertían en pequeñas Romas, conectando y controlando un territorio inmenso. Vale, ahora sí, vamos a rebobinar. Para entender la escala de esta transformación, primero hay que saber cómo era Hispania antes de que llegara el primer romano. Hay que tener clara una cosa. La península no era para nada un sitio unificado. Era un auténtico mosaico de culturas muy distintas. Por un lado, en el sur y en el este estaban los íberos, gente ya con sus ciudades, su comercio, incluso su propia escritura. Y luego por el norte y el oeste, los celtas, que era otra historia. Se organizaban en tribus, su economía era de subsistencia y vivían en castros. O sea, una identidad común, eso no existía por ningún lado. Y no estaban solos, claro. La península era un punto caliente en el Mediterráneo. Ya habían pasado por aquí los fenicios, los griegos y sobre todo los cartagineses, que montaron colonias en la costa atraídos por la riqueza mineral. Pero fue la ambición de Cartago la que encendió la mecha. Y eso, claro, atrajo la atención de su mayor enemigo, cambiando la historia para siempre: Roma. Porque la llegada de Roma no fue un paseo, ni mucho menos. Fue una lucha larguísima, brutal, de casi 200 años, que transformó la península a sangre y fuego. Esta conquista se puede dividir en 3 fases muy claras, que nos muestran lo dura que fue la resistencia. Primero, echar a Cartago y pelear contra los pueblos del interior, con episodios tan épicos como el asedio de Numancia. Después, el avance hacia el oeste, con esa guerra de guerrillas que lideraron los lusitanos con Viriato a la cabeza. Y al final, ya en el último momento, tuvo que venir el mismísimo emperador Augusto para someter a los últimos rebeldes, los cántabros y astures del norte. Bien, la conquista militar por fin ha terminado. Pero ahora empieza lo más complicado. ¿Cómo se convierte todo este mosaico de pueblos derrotados en una provincia romana, unificada e integrada en el imperio más grande del mundo? Pues no fue por casualidad, ¿eh? Fue una estrategia, perfectamente planeada, basada en 4 pilares. Primero, construir ciudades que funcionaran como centros de poder y cultura romana. Segundo, el latín, que se convirtiera en el idioma para todo. Tercero, imponer su ley, el derecho romano, unificando el sistema. Y cuarto, conectarlo todo con esa red increíble de calzadas. Con estos 4 pilares, Hispania quedó totalmente integrada. Y bien, ¿cómo se vivía en esta nueva Hispania ya romanizada? Vamos a echar un vistazo rápido a esa sociedad y a esa economía que nacieron bajo el poder de Roma. La sociedad era jerárquica, pero mucho. Arriba del todo, la élite senatorial. Justo debajo, los aristócratas locales, los caballeros. Luego, la gran masa de gente libre, la plebe. Y en la base de todo, sosteniéndolo todo, los esclavos, que no tenían ningún derecho. Eran considerados, propiedad, la mano de obra de las minas y los grandes campos. Y es que Hispania se convirtió en un verdadero motor económico para Roma. Exportaba a lo bestia los 3 grandes productos del Mediterráneo: trigo, vino y, sobre todo, aceite. Sus minas, como las de las médulas, eran famosísimas. E incluso tenía industrias concretas, como la del garum, esa salsa de pescado, que se exportaba a todos los rincones del imperio. Y así, poco a poco, volvemos al principio, porque todo este proceso de conquista y de transformación no fue simplemente el final de un mundo, fue en realidad el comienzo de uno nuevo. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar.
Roma no solo conquistó, sino que creó. Creó una base cultural, social y política tan potente que aguantaría muchísimo más allá de la propia caída del imperio. Una capacidad de supervivencia asombrosa. Al final, ese legado fueron los ladrillos con los que se construirían los reinos que vinieron después. El idioma, las leyes, la religión, la idea misma de ciudad, todo eso sobrevivió a la caída de Roma, y fue lo que dio forma al futuro de la península. Y esto nos deja con una última reflexión. El caso de Hispania es el ejemplo perfecto de ese baile constante que es la historia. Una mezcla entre la imposición por la fuerza y a la vez la adopción voluntaria por parte de las élites locales, que vieron en esa nueva cultura un camino hacia el poder y el progreso. Una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día.